Muy buenas tardes y os bendigo en el nombre de Jesucristo y bienvenido a este culto devocional del jueves. Que podamos seguir escuchando la voz de Dios y podamos ver la dirección que tiene este año para la iglesia de Mislata. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Así que vamos a poner este tiempo delante del Señor para que podamos escuchar su voz y podamos también coger su palabra y podamos ser llenos del Espíritu para que sigamos teniendo ese corazón en Cristo, con todo el corazón, el reino de Dios y la continuidad, la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora al Padre. Te damos las gracias por este tiempo que podemos alabarte y bendecir tu nombre. Muchas gracias porque podemos darte este culto devocional a ti. Que te demos toda la gloria, la honra, el honor, el poder, porque tuyo es, oh Dios. Señor, que podamos, Señor, en este día poder ser llenos de tu Espíritu y que podamos, Señor, igual como la iglesia primitiva, que estaban juntos, unidos con un mismo corazón, orando, Señor, y esperando la promesa del Padre. Queremos quebrar todo poder de la oscuridad en el nombre de Jesucristo y que tú prepares, oh Dios, los corazones para que mis hermanos que nos escuchan, como también que nos ven, Señor, puedan, oh Dios, escuchar la voz de Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén. Muy bien, el título del mensaje es Un corazón. Y vamos a leer solamente un versículo, Hechos 1:14, y dice: Y todos estos perseveraban unánime en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Sino con un corazón, la iglesia primitiva estaban orando unánime y juntos. Amén. Debemos de orar con un solo corazón del evangelista. Muchas veces no hemos entendido muy bien lo que es un evangelista. Todos los que predican a Cristo son evangelistas. Tenemos que ver que es verdad que existe el don del evangelista, pero todos tenemos que ser testigos y ser evangelistas para predicar, como dice Hechos 1:8, recibiréis poder para ser testigos. ¿Testigos de qué? De lo que pasó en esa cruz, para que otros puedan conocer a Cristo. Ahora, debemos de tener ese secreto que estuvo la iglesia primitiva. ¿Cuál es ese secreto que ellos tuvieron? Hechos 1:1, ese Jesús lo que vino a hacer y enseñar es el Cristo. Durante 40 días, Hechos 1:3, estuvo el mismo Señor Jesucristo resucitado, vivo, y estuvo durante 40 días hablando sobre el reino de Dios. Y después ellos estuvieron orando durante 10 días, como hemos leído en Hechos 1:14, sobre la promesa del Padre: recibiréis poder para ser testigo hasta el fin del mundo. Así vamos a ser utilizados por Dios. Ahora, ¿cuál es la razón de Dios que estuvo con Moisés y David? ¿Cuál es la razón de Dios para estar juntos con Moisés y David? ¿O por qué Dios estaba con José, con Samuel, con Elías, con Eliseo, también con Isaías, con Pablo, con Pedro, como la iglesia primitiva? ¿Qué razón había para que estuviera Dios con ellos? Primera razón, ellos tenían un solo corazón para el Evangelio. Como hemos estado hablando este domingo y el domingo anterior, tenemos que tener un solo corazón para Cristo. La segunda razón es tener ese corazón con este objetivo. ¿Cuál es el objetivo? De que estemos centralizados en nuestra vida a Cristo. Y lo tercero es tener un solo corazón para el Evangelio. Amén. Así que podamos tener ese corazón, de tener ese método
de Dios para nuestras vidas. A los evangelistas, por muy fuerte que sea la época de oscuridad que vivieron, siempre tuvieron la victoria. Ellos conquistaron todo sin tener nada con el Evangelio. Ahora, ¿cuándo la Iglesia tuvo persecución? Cuando la Iglesia predicaba a Cristo. Sino vemos que la Iglesia, ¿cuándo más tuvo persecución? Cuando ellos empezaron a predicar a Cristo. Ahí tuvieron las mayores bendiciones. Si vemos en el libro de los Hechos, veremos que cuando más persecuciones, más crisis, más problemas, vemos que era el camino de la bendición. Amén. 3 cosas que tenemos que ver en el día de hoy. Primero, ¿cuál fue la razón de ser utilizado Moisés y José? Con un solo corazón, ellos predicaban el Evangelio. Hasta que Jesucristo venga en su segunda venida, hay 3 problemas en este mundo que no se va a solucionar si no es en Cristo. ¿Cuáles son esos problemas que hoy en día sigue utilizando el diablo? ¿Cuál es el primer problema? El primer problema vemos que es Génesis 3. Esto aún sigue continuando en el día de hoy. Sino el ser humano está siendo destruido como la familia por ese yo de Génesis 3, esa separación de Dios con el ser humano por el pecado. La gente no lo ve, pero vemos que Génesis 3, 6 y 11 sigue hoy en día vigente. Vemos que en Génesis 6, ¿qué es lo que vemos? Que sigue vigente en el día de hoy, en que la gente se enfoca en lo material, se enfoca en el dinero, y vemos que en la época de Noé o la época tal vez del Nefilim. Pero esto sigue estando en el día de hoy. También vemos que Génesis 11, de tener fama, de tener éxito sin Dios, sigue en el día de hoy esa torre de Babel que al final se caerá. Vemos que todo esto, que estamos hablando de Génesis 3, 6 y 11, entró en la cultura de Egipto. Por eso es obvio que José fuera utilizado. Es obvio de que Moisés también fue utilizado. Vemos que Moisés lo vio a los 80 años. Pero esta cultura entró también con los filisteos. Samuel conocía esto muy bien y nos dice la palabra de Dios de que Samuel, desde que estuvo vivo, no hubo guerras. Incluso Samuel dice que todo lo que él oraba, todas sus palabras, no cayeron en tierra. Esta bendición que tenía Samuel, vemos que fue transmitida también a David. Samuel, vemos que transmitió a David lo que él sabía, Génesis 3, 6 y 11. Y vemos que cuando fue ungido David y fue lleno del Espíritu, en el primer libro de Samuel 16, vemos de que esto fue transmitido a David. David no solo venció a Goliat, sino también dice que venció a los filisteos. Dice la Biblia que ya no entraron más con el pueblo de Israel cuando David estuvo en vida. Recuerda, Génesis 3, 6 y 11 aún sigue en el día de hoy. También esto ha entrado en las iglesias. Satanás ataca a las iglesias que hace la evangelización del mundo, las misiones y levanta a la próxima generación. Por eso debemos hacer la guerra espiritual. Esta oscuridad que nos habla la Biblia, que la gente no sabe, de Génesis 3, ese yo, de Génesis 6, el materialismo, y el Génesis 11, sigue hoy vigente. Y esto también entró en el país de Aram. Y Dios no tuvo otro remedio que utilizar a Eliseo. Luego, también esta corriente entró en Asiria. Y Dios, vemos que utilizó a rey Ezequías. Esta oscuridad que estamos hablando también entró en la región de Babilonia.
Y Dios utilizó a Daniel, utilizó a sus amigos, y luego esta corriente de oscuridad entró en Roma. Y Dios utilizó a la iglesia primitiva, pero también utilizó a Pablo. Ahora, ¿por qué Dios utilizó a estos remanentes como a Moisés, a José, a Elías, a Eliseo, a Pedro, a Pablo, a la iglesia primitiva? ¿Por qué Dios utilizó a estas personas? Porque ellos conocían claramente esa corriente de oscuridad que venía de Génesis 3, 6 y 11. Dios, a través de nuestra vida, quiere que quebremos el poder de la oscuridad de este mundo. Pablo lo entendió. ¿Qué entendió Pablo? Hechos 19, 21, Hechos 23, 11 y Hechos 27, 24, ¿qué nos dice? Dios le dijo a Pablo, es necesario que vayas a Roma. Pablo iba como ha testificado en Jerusalén, es necesario que testifique también en Roma. ¿Qué le dijo al Señor a Pablo? Ten ánimo, Pablo. Tienes que comparecer ante el César, sino tienes que ir a Roma. Y ahí Dios derramó toda la respuesta a Pablo. Si conocemos esto, si las iglesias conocen esto, vamos a salvar a las iglesias completamente. Tenemos que recibir verdadera respuesta dentro de la palabra de Dios. Ahora, tenemos que conocer esto para que Dios nos utilice como fue utilizado estos hombres y mujeres de Dios. Lo segundo es, ¿cuál es el objetivo para tener un solo corazón? Ese objetivo tiene que estar en Dios. Solo tenemos que creer en Dios. Por eso Dios mandó a Jesucristo para que estemos enfocados en Él. Es un solo corazón. Es la guía del Espíritu Santo. Tenemos que tener, como decía la palabra de Dios este domingo, un corazón dentro de Cristo. Amén. Lo tercero es el método para que el evangelista tenga un solo corazón. Dios le dijo a Moisés que vaya a los ancianos. En el libro de Éxodo 3:16 dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y dile, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se me ha aparecido. Y le dijo también en el libro de Éxodo 3, 17, 20, le dijo Dios que le iba a librar de los sufrimientos de Egipto y que tenía que dar la ofrenda de sacrificio al Señor y mostrarle así el poder de Dios. Cuando tengamos la unidad en el Evangelio, un solo corazón, se levantarán los milagros de Dios. En el libro de Esther 4, del 1 al 16, vemos cómo el pueblo de Israel con un solo corazón oraba a Dios. En Hechos 2, del 1 al 47, cuando había más crisis, mayor bendición. Dice que estaban juntos, unánime, con un solo corazón. Debemos de orar para tener la unidad de la iglesia. Tenemos que disfrutar de un solo corazón como disfrutaron Esther, Moisés, la iglesia primitiva, Pablo, vemos también Elías, todos ellos disfrutaron con un solo corazón en unidad. Conclusión, debemos de ver cinco evidencias muy importantes en esta tarde. Primera, tenemos que ver la época de Abraham, tenemos que ver la época de los patriarcas, la familia. Ya Abraham escuchó las evidencias desde su padre. Terah era el padre de Abraham. Y estas evidencias eran seguras. Si vemos en Génesis 12, del 1 al 3, ¿cuáles son estas evidencias? Abraham le dijo a Dios, tú eres fuente de bendición. Dios le dio la palabra a Abraham y a través, dice, de nosotros seremos benditas toda la familia de la tierra. La bendición que Dios le dio sería una nación grande, poderosa para el Evangelio. La segunda evidencia, tenemos que ver la época de José y la época de Moisés. Fue la época de la esclavitud, ¿no es así?
en el libro en Génesis 15:13 dice, serán esclavos 400 años, sino ya había dicho el Señor que iba a ser el pueblo de Israel 400 años de esclavitud. Pero Dios lo sacó con el sacrificio de la sangre. ¿Qué vemos aquí? Vemos las evidencias y cómo Dios usó a José y a Moisés en una época de esclavitud para sacar al pueblo de Israel. La tercera época que tenemos que ver es la época de las guerras. Dios utilizó a Samuel y a David y también utilizó al rey Ezequías. Por eso Dios nos quiere utilizar a cada uno de nosotros para hacer la guerra espiritual. Tenemos que ver de que tenemos que coger la palabra, orar con la palabra, porque en esta época de la guerra que hubo con los filisteos y otros países, Dios utilizó en esta época a Samuel, a David y al rey Ezequías. También otra de las evidencias que tenemos que ver la época de la cautividad. Dios utilizó a Samuel y a David y a los tres amigos de Daniel y a Daniel y a Esther en Babilonia. ¿No fue así? Porque salieron de esa confusión y de esa cautividad con el Evangelio. Pero Dios utilizó a estos hombres y mujeres para que salieran de Babilonia. Y la última época que nos habla es la época de la colonización de Roma. Dios vemos que levantó a la iglesia primitiva cuando ellos tomaron la palabra de Dios y que vino en el tiempo de Dios, Hechos 2:1. Cuando vino el día de Pentecostés, fueron todos llenos del Espíritu Santo y fueron testigos de Dios. Fue la época cuando estaba Cristo. Esto se resume de la Biblia en estas 5 evidencias. Primera evidencia, vemos la evidencia de Abraham. Ahí empezó todo. Luego la segunda evidencia, vemos la época de José y de Moisés en la época de la esclavitud, cómo Dios usó a Moisés y a José para que salieran de la esclavitud. Vemos también la época de las guerras y cómo Dios utilizó a Samuel, a David, a Daniel, a los tres amigos y a Esther en Babilonia. Y cómo el pueblo de Israel salió de la cautividad y de la confusión, porque eso significa realmente Babilonia, confusión. Vemos también la época de la colonización de Roma. Vemos cómo Dios utilizó a la iglesia primitiva y utilizó también a Pablo. ¿Y cómo lo utilizó? Con la palabra de Dios y con la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Ahora debemos de ver qué está aconteciendo hoy en día. Tenemos que ver que hay 12 problemas en la vida. Que nuestros 12 problemas es uno, que la gente está separada de Dios. Pero hay 12 problemas que tenemos que ver. La gente dice que no necesita creer en Dios. La gente no quiere saber nada de Dios. ¿Y cuál es el problema que tienen las personas que están separadas de Dios? Que hemos visto Génesis 3, el yo. Yo lo puedo todo, yo necesito a Dios, yo lo puedo superar, yo y yo. ¿Y cuál es el segundo problema que tienen las personas? ¿Qué dice la Biblia? Génesis 6. Siempre está mirando el materialismo, siempre está con el dinero, en la época de Noé. Vemos también el tercer problema que tiene este mundo, que es Génesis 11, de tener éxito, fama sin Dios. Eso que significa la torre de Babel. Y todo esto vemos que ha entrado en la cultura que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Esa cultura de oscuridad que está en todos los países. Vemos que el cuarto problema es Génesis 13 y nos habla de los brujos, nos habla de los falsos profetas. El quinto problema lo vemos en Génesis 16. ¿Qué problema hay? La adivinación. El sexto problema que hay es Hechos 19, que nos habla de grandes ídolos que la gente va a adorar a esos ídolos.
¿Y qué pasa con todo esto? Que este es el estado de los no creyentes. Y como la gente está fuera sin Dios, sin esperanza, ellos no saben que están en Juan 8:44, sino nos está hablando de que el dueño de su vida, sin ellos saberlo, es el diablo. Son hijos del diablo. Y como hijos del diablo, así dice la Biblia, ¿qué pasa? Cuando tienen problemas van a su padre. Y su padre, que es el diablo, ¿qué le da? Éxodo 20 del 3 al 5, sino ellos caen en idolatría. Ellos piensan que adorando ídolos van a tener la respuesta para salir de sus problemas espirituales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando hacen eso, vemos que caen en enfermedades espirituales, mentales, depresión, ansiedad, como lo dice Mateo 11:28. Pero como no pueden salir de ahí, ¿qué le van a venir? Le van a venir problemas de enfermedades físicas incurables, como dice en Hechos 8 del 4 al 8, que nos habla de que en España hay 3.000 enfermedades incurables, raras, que son espirituales. Y como eso no se resuelve, porque ahí no está la respuesta, en Hechos 27-25 nos habla que estos problemas van pasando de tercera y cuarta generación, sino van pasando a nuestros hijos. Pero como esto no se resuelve, si no es con el Evangelio, ¿cuál es su final? Lucas 16, 19, 31. Luego esa persona se va al infierno y no se da cuenta de que su respaldo era el infierno. Si la gente no sabe esto. Estos son los 12 problemas que tiene el ser humano. Por eso si usted me está escuchando hoy y está en estos problemas, ¿cómo uno puede salir de estos problemas? Lo primero es que usted reconozca a Jesucristo como su Señor, Salvador y Rey. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Vengan a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Por eso, si usted quiere salir de estos problemas que nos habla la Biblia y quiere realmente cambiar de dirección y que el día de mañana Dios le salve, como dice la palabra de Dios, sino pueda ir al cielo, yo le invito a que haga esta oración de fe conmigo. Yo le invito a que usted le diga al Señor: Padre, yo te doy gracias por lo que tú hiciste en esa cruz del Calvario. Yo te quiero pedir perdón por mis pecados. Y te pido perdón por las cosas que he hecho, Señor, sin ti. Yo ahora quiero aceptarte como mi Señor, Salvador y el dueño de mi vida. Yo creo lo que tú hiciste en esa cruz del Calvario y creo que tú hoy me vas a salvar. Yo te ruego que tú me llenes con el poder de tu Espíritu y me guíe hacia toda la verdad. Gracias por la salvación que tú me has dado por gracia y guíame hacia toda la verdad. Yo quiero orar en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración de fe, como dice la palabra de Dios, ha cambiado su destino del infierno al cielo. Amén. Que el Señor le siga bendiciendo en este día. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos alcanzó, que el amor de Dios Padre, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que las evidencias de tu Espíritu esté ahora y para siempre en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.